Tenemos para el día de hoy la conferencia segunda de, de hierosofía. Son unas lecciones, como ya dijimos anteriormente, que dictó el maestro Israel Rojas Romero y las cuales las hemos montado a este sistema de PowerPoint para a ver si logramos una mejor comprensión de lo que es la sabiduría, lo que es el hierologos y hierosofía, sabiduría de la imagen. Esta segunda conferencia es una ciencia muy especial que sirve en puridad de verdad y que ha sido catalogado como el libro mudo. El libro mudo es el libro de las imágenes, nos decía el maestro anteriormente. Pitágoras descubrió que no existe más que hieros logo. Para el día de hoy y en esta segunda conferencia vamos a tener los hierogramas del sexto al décimo. Cada uno de estos hierogramas tenemos la sexta figura, la séptima, la octava figura, la novena figura y la décima figura. Cada una de estas figuras que tenemos, que estamos aquí observando, pues a esto se va a referir el maestro, lógicamente, con algunas ampliaciones que tenemos para una mejor comprensión. Pero antes de seguir adelante, queremos hacer una pequeña recapitulación de la primera conferencia. Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desgastando su capa superficial. Muchos fueron hechos por los humanos en el periodo neolítico. Son el más cercanos antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación data por allá hacia el año 1000 a.C. y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos griegos petros, piedra, glyphein, tallar. En su origen fue acunada en francés como petroglife. La iconografía engloba todo lo referente a la descripción del tema o asuntos representados en imágenes artísticas, así como de su simbología, de cuadros, de pinturas, de monumentos, y el informe o exposición descriptiva sobre estas. La iconografía, por lo tanto, puede definirse como la disciplina que hace foco en el estudio del origen y la elaboración de las imágenes y sus relaciones simbólicas y o alegóricas. Entonces, se trata de una rama que empezó a cultivarse en el siglo XIX en Londres, en Inglaterra, y luego se expandió hacia otros países europeos. Dícese del grafo línea, símbolo, signo o carácter propio de la escritura egipcia, hierática, sagrada. Luego, hierograma es un grafo, símbolo, signo o carácter propio de la escritura egipcia hierática. El tetragramatón, tetragrama o la tétrada es el Yod-He-Vav-He,
encarna todo el contenido de la ciencia y de la sabiduría. Si nosotros sumamos 1 más 2 más 3 más 4, nos da 10. 4, la base de todas las matemáticas, de estabilidad de todas las formas. 4 modos de la sustancia única. 4 sales minerales: carbógeno, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. 4 modos de la cruz. Ya en la primera lección recordemos y nos ocupamos de las primeras 5 imágenes. La primera imagen, recordemos, es el punto símbolo de la semilla germinal de todos los seres y de todas las cosas. En esto hay más sabiduría que la que hay en todas las universidades. Y no estamos hablando por hacer alarde de que el esoterismo sabemos que todas las escuelas, no, de ninguna manera. Simplemente es verdad. La primera es el punto, símbolo de la semilla. Entonces, antiguamente, en los antiguos tiempos, cuando se hablaba más de todo en imágenes, el símbolo de la eternidad con la semilla, germen de todos los sistemas de los mundos, era un círculo y un punto en el centro. Para el esoterista era claro, el círculo infinito e ilimitado, más el germen de la generación de cualquier variedad de formas, de especies, de animales, de hombres, etcétera. En provecho de los que no pudieron venir a la primera lección por cualquier razón, presento de nuevo estas imágenes. Eran pues el punto germinal, la razón de ser de cualquier cosa, el rostro de Dios, y el rostro de Dios por el que Él se asoma a la naturaleza objetiva de los seres. El rostro de Dios por el que Él se asoma a la naturaleza objetiva de los seres. Sin el punto, no puede haber nada absolutamente formal. Y sin la dualidad, pues no podría cumplirse la generación universal. Luego tenemos que Dios es el número 1 en lo grande, el protón o electrón, alma de la molécula, es el 1 en lo pequeño y en nuestro yo, esencia indivisible e inmortal, es el 1 en lo humano. El 1 es el principio de todo quien observe con amor y con detenimiento la naturaleza. Solo verá en ella la expresión viviente del número, modelando las formas y animando las vidas. La segunda imagen es la imagen de lo femenino, de la seidad. Entonces estaba representada por 2 pequeñas rayas para indicar el aspecto femenino de la seidad. El 2, el número 2 también. El 2, en el momento en que Dios se manifiesta, es doble esencia invisible y sustancia, principio masculino activo, animador y principio femenino pasivo o materia plástica animada. La dualidad representa la unión del eterno masculino y el eterno femenino en Dios. Las 2 facultades divinas, esenciales y correspondientes. La tercera imagen. La tercera imagen es el triángulo equilátero. Es la figura geométrica más perfecta que hay, en la cual se apoya
todo el conocimiento de las formas. El triángulo es la figura geométrica, como ya dijimos, perfecta. Es el 3 y todo es ternario. Es la armonía de los complementarios realizando la perfección única, la trinidad en esta figura geométrica. La vemos aquí en 3 colores, ese triángulo maravilloso. La tríada igualmente representa la continuidad de la vida. Es la piedra angular de la ciencia esotérica. La tercera persona de la Trinidad creadora es el Hijo, el amor, radicado en la esfera del corazón, como realización de todas las posibilidades ocultas en la esfera de la generación, donde el Eterno tiene su base. En esta figura, que tiene 3 colores, vemos que el color azul, en su forma no manifestada, es el Padre. El color rojo es el Espíritu Santo. Y el color amarillo es el Cristo, la cuarta imagen. La cuarta imagen es la cruz, número 4, que nosotros tenemos maravillosamente en el símbolo de la Rosa Cruz, que es la unión de las 2 polaridades para generar, engendrar, producir, transformar, etc. Es el Yoje-Bauge, es el nombre de Dios manifestado. El número 4 es la Trinidad proyectada en el cosmos. Es el número de la materia. Entonces tenemos que la cruz es el cuarto movimiento. Es la indicación exacta de que la cruz es el cuarto movimiento, es la indicación exacta de la energía espiritual penetrando en la sustancia para moverla y establecer el ritmo oscilatorio de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, que es melodía, que es armonía, que es amor y que es belleza, que es sencillamente la sensibilidad del Cristo. Qué cosa tan maravillosa. La quinta imagen. La quinta imagen es la pentalfa, de penta 5 y alfa. La letra A del griego, de tal manera que en la primera charla sobre hierosofía pusimos especial atención en la función y operación de los 5 primeros símbolos. En aquella ocasión los tracé con las rayas respectivas de los colores. Por ahora es solamente para ayudar a los que no pudieron asistir o venir a la primera clase. 5. Quinta imagen, el 5. La pentalfa es el equilibrio de los principios. Es la perfección, el ser equilibrado. Fuego, tierra, agua, aire y éter. Unión de los elementos con el éter. Es el número de la mente o quinto principio de la constitución humana. El hombre tiene 5 sentidos: el oído, el olfato, el tacto, el gusto, la vista. Entonces tenemos el primero, el pun, símbolo de la semilla germinal, el rostro de Dios, es el yod, aspecto masculino de la seidad, símbolo de la eternidad con la semilla. El número 2 es el G, la bipolaridad electromagnética de la imagen de lo femenino de la seidad.
Esa dualidad encarna el sentido del fuego del Espíritu Santo. Luego tenemos el 3, el triángulo. El triángulo es la manifestación objetiva de la idea, expresión de la divinidad en el espacio-tiempo. Es la figura perfecta, compuesta de 3 lados iguales. Su perfección es rigurosa y matemática. En él se apoya todo el conocimiento de las formas. Luego el número 4, la cruz. La cruz, como ya vimos, es el cuarto movimiento. Es nuestro símbolo maravilloso de la Rosa Cruz, que es la unión de las polaridades. 5, la pentalfa. Representa los 5 elementos: fuego, aire, agua, tierra y éter. Recordemos, pentalfa, de penta, 5, y alfa, la primera letra del alfabeto griego. Eso encarna la perfección del hombre, el equilibrio de los principios. Y si nosotros nos remontáramos a Pitágoras, podríamos saber que Pitágoras descubrió algo maravilloso, que no existe más que hieros o logos. Siempre que hablamos de algo, estamos ocupándonos de imágenes. Hieros y logos es la palabra. En todas las ciencias, en todas las filosofías, en todos los procesos de la metafísica, no hay más que hieros, logos, imagen y palabras. Hablamos de imágenes. Estas son las imágenes más extraordinarias relacionadas directamente con el esoterismo. Ahora entramos a los hierogramas sexto al décimo, como los enuncié al comienzo. Hierograma, ¿pero qué es hierograma? Pues ya hemos tenido muy buenas definiciones. Hierograma es una palabra derivada del griego y que significa literalmente letra sagrada. También se le puede referir como hieroglífico, y son letras o símbolos que están asociados con las religiones, con las escuelas de la sabiduría de las edades. Se conoce actualmente tanto egipcios, persas, mesopotámicos y otros pueblos antiguos y precolombinos que usaron este género de escritura principalmente en los monumentos. Hacia esta figura. Ahora nos ocuparemos ante todo del hierograma de la sexta figura. Es la estrella de 6 puntas o el sello de Salomón para los masones o el sello de David para los hebreos o el Avalokiteshvara para los adeptos. Extraordinario símbolo del Logos o del Cristo, de la palabra, del verbo creador. Símbolo que encarna a la sabiduría de las edades, la doctrina secreta. Este símbolo maravilloso encarna entonces toda esa sabiduría en las edades. La doctrina secreta de la señora Elena Petrovna Blavatsky, que son 6 tomos, está ocupándose realmente de esas figuras geométricas. El logos, el verbo, la palabra. He ahí algo extraordinario, hermanas y hermanos. El logos, el verbo, la palabra. No olvidemos, he ahí algo extraordinario. Pero también vienen ridiculeces muchas veces
pero que no son ridiculeces. Más bien viene la ingenuidad, pero no sería una ingenuidad, más bien viene la creencia, pero es tontería. Alguien se imagina que trazando esta figura geométrica y llevándola aquí en la solapa o debajo de ella, tiene todos los poderes. Y resulta que no, esos son ridiculeces. De eso no se trata. Esta es una imagen geométrica de fuerzas cósmicas en la naturaleza y en la vida. Sin este sello no existe nada. Esa es la comunión entre el espíritu, está representado por el triángulo que se eleva, y la sustancia, el triángulo que desciende y que tiene el vértice hacia abajo. Ustedes saben que este triángulo hacia abajo y este triángulo hacia arriba son puramente convencionales para ayudar a nuestra inteligencia, porque en el espacio universal no existe ni arriba ni abajo. Esa es la comunión entre el espíritu y la sustancia. Es la comunión entre la vida y la sustancia. Es la comunión entre el espíritu y la materia. Esa es la comunión entre la energía y la resistencia. El 6 es la armonía. Y así sucesivamente podríamos durar toda la noche dando valor de la figura hierática, cuyo símbolo corresponde al número 6, que corresponde exactamente al número de la armonía y de las cifras llegando hasta el 12, que era la figura a la cual rendía culto el señor Pitágoras, el dodecaedro. El símbolo del número 6 corresponde exactamente a la armonía. Los pitagóricos dieron al número 6 como parte de ordenación y de las cifras llegando hasta el 12, que era la figura a la cual rendía culto el señor Pitágoras. El dodecaedro, poliedro de 12 caras. Son 12 caras o pentágonos regulares. Es el quinto elemento, la quinta esencia que nos conecta con el elemento éter. Se le considera como el cuerpo platónico más completo, 12 caras, 20 vértices y 30 aristas. En astrología, simboliza el universo más allá de las limitaciones del zodiaco, del giro que traza nuestro Sol en torno al Sol central de la galaxia. De tal manera que allí tenemos en ese sello lo mejor de lo mejor en cuanto a la ciencia maravillosa de la vida. Los hermanos masones le rinden culto sin saber lo que significa. Los hermanos teósofos, si bien se ocupan, tampoco se ocupan del sentido profundo de esa figura hierática que corresponde a una verdad natural. Ciertamente, ese símbolo hierático encarnado tiene poderes inmensos.
El que lo haya logrado, y esto solamente lo han logrado los adeptos, armonizar espíritu y materia, es supremamente poderoso. Efectivamente lo es. Es supremamente poderoso. Efectivamente lo es. Pero no es el símbolo. El símbolo es una figura geométrica para dar a entender y conocer una verdad intrínseca de la naturaleza cósmica, haciéndose presente en todos los momentos de la vida. Decía el hermano que un hermano nuestro, que era tapicero, y estaba arreglando los muebles en la casa de una familia hebrea. Y por todas partes veía este símbolo. Entonces no sabía qué hacer, cómo averiguar el valor de ese símbolo. Y había un niñito que lo miraba por todos los lugares y en todos los momentos mientras él trabajaba. Este niño puede saber algo, pensó él, y le dijo, ¿qué quiere decir eso? Y el niño le contestó, como aquí lo externo, es aquí lo interno. Y el niño salió corriendo y se fue porque había profanado uno de los secretos de la familia hebrea y comprendió que había pecado desde el punto de vista psicológico. El pecado no existe. Esas son mentiras. Lo que existe son errores en nuestra vida que se pagan en la ley de causa y efecto. Tal causa, tal efecto, inevitablemente. No es una creencia, no es una tontería. Realmente es una realidad natural. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No puede haber cambio externo mientras no haya primero un cambio interno. Como es adentro, es afuera. Estudiando el idioma maya, el maestro Israel decía que encontré el porqué de la palabra pecado. Pek es el nombre del perro en el idioma maya. Y el perro es pasional, instintivamente. De modo que el pecado es la lascivia, tendencia al disfrute de placeres carnales. De ahí es la palabra, pecado, del idioma maya. Y efectivamente, el acto generador sin ideales crea desequilibrios que solamente se cancelan cuando vienen las consecuencias. De ahí es la palabra pecado. Venía por lo tanto del idioma maya. Del lenguaje maya depende. Parece la mayor parte de nuestro lenguaje, pero por ahora no nos vamos a ocupar de esto. Luego el número 6 representa el doble triángulo entrelazado. El superior es el positivo cuyo vértice se dirige hacia lo alto y el inferior o negativo cuyo vértice se dirige hacia abajo. En la divinidad es la divinidad contemplando su reflejo en las aguas de la manifestación.
Es el alma manifestada por la presión que ejerce el espíritu sobre la materia, como preciosa mediadora entre nuestra parte espiritual y nuestra parte material. Ahora vamos a ver el séptimo, el septenario. El séptimo es el mismo símbolo, pero ya tiene una semilla en el centro. En sánscrito es el jiva, o sea, la vida omnipresente en medio de estos principios de la naturaleza y del cosmos. Entonces, tiene una razón maravillosa. En la Cábala es el yod, que es la semilla germinal de todos los seres, de todas las especies, de todas las familias y de todas las variedades. En sánscrito, la vida omnipresente significa el amor. Es el yod, la semilla germinal en todos los seres. Entonces tenemos que este es el séptimo símbolo con la semilla en el centro. Los 6 vértices del hexágono con su centro, que es su séptimo punto. De tal manera que este lenguaje geométrico encierra en sí la sabiduría y quien sabe leerlo puede en esta figura solazarse para encontrar los misterios de la vida y del ser en todos los aspectos del humano existir. Es una grandeza incalculable. El objeto de estas clases cortas, decía el maestro, porque no serán muchas, es que cada uno, es que cada uno de ustedes, ojalá las puedan leer en este libro maravilloso que está disperso por todas las partes. Es decir, en todas partes vamos a encontrar este libro maravilloso. Recordemos cómo es que se llama el libro mudo. En la naturaleza, el número 6 se manifiesta en la corola de muchas flores. La ley del hexágono regular es la que rige los panales, preciosos cofres, donde se guardan las esencias de las flores extraídas inteligentemente por nuestras hermanas menores, las abejas. Es la sexta letra del alefato sagrado, el arcano del amor, o fuerza cohesiva que se mantiene en la estructura de todo lo existente. Esa es la unión de los complementarios. Ese es el hexágono maravilloso. Bueno, ahora aquí en Bogotá, por allá en la calle 14, entre las carreras séptima y octava, bajando a mano derecha, está el símbolo del verbo creador. Es que ahí hubo una capilla. Las capillas de la iglesia católica han imitado las figuras hieráticas de los persas, de los caldeos, porque esa iglesia procede hieráticamente de Caldea. Y entonces el verbo creador se hace figurar en la palabra aún. Y ahí está exactamente. Y como cosa singular, pues vean, le han respetado siempre. Ahí está ese símbolo maravilloso.
el aún. Aquí vuelvo a presentar las figuras. El aún. Esoterismo hierático. Donde era antiguamente entonces la fábrica de la cerveza Bavaria en Bogotá. Hay un templete de los salesianos, una imagen perfecta de todo el esoterismo hierático en un cuadro maravilloso que nadie sabe leer, y ellos tampoco. Ellos los transitan a través de los tiempos, simplemente para adorar sus iglesias, adornar sus iglesias, disculpen, sin saber el sentido que contiene real y positivamente. Aquí podemos nosotros ver maravillosamente esos signos hieráticos. Este es el símbolo de la UN. Recordemos que lo vimos en la primera clase y hace un momento lo presenté igualmente. Y se dice que Dios geometriza. ¿Cómo no? En el circo o Plaza de Toros, en Bogotá, que naturalmente esta plaza fue estructurada por ingenieros españoles que tenían conexión con los moros. En él está el signo de Yesod, por lo menos en 10 partes. Es una cosa maravillosa aquello. Contemplar por todas partes el libro silencioso. Pero yo no diría libro silencioso, sino el libro elocuente de la geometría. Aquí podemos ver, aquí está el símbolo, y aquí está otra vez el símbolo, y aquí lo encontramos otra vez, y aquí está otra vez. Y si nosotros pudiésemos ver por el otro lado igualmente, también estaría. Por eso nos dice que está 10, como mínimo 10 veces lo podemos encontrar, ese libro elocuente de la geometría. Pitágoras dijo sabiamente, Dios geometriza. Dios persona no existe en ninguna parte. El logos, la inteligencia universal, geometriza a través de la sustancia y de la vida. Ese es el séptimo modo de figurar la sabiduría del tiempo. Y en este sello tendríamos nosotros ya el aspecto gnóstico de la sabiduría de las edades. El octavo símbolo. Llegamos y luego tenemos el número 8, que es la esvástica. Es el más antiguo símbolo hierático del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, aquí tenemos la esvástica. En esta esvástica están representados los 8 modos de la dualidad. Tenemos esta rama primera tenemos esta rama primera que empieza con el aspecto masculino, que es la línea azul.
tenemos la siguiente, que es el aspecto femenino de la seidad. Luego se repite. Ay, ay, ay. Y tenemos entonces la seidad en, en la forma. Está constituida por los 4 elementos básicos de la sustancia y de la materia: tierra, agua, aire y fuego. Ahí están representados maravillosamente en su eterna dualidad. Son 8, por lo tanto. Entonces ahí tenemos representados 4 aspectos femeninos y cuatro aspectos masculinos. Ese es el número 8, la esvástica. Es el más antiguo símbolo hierático del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, repetimos, tenemos 8 movimientos: la dualidad del aspecto masculino y el aspecto femenino de la seidad. La seidad en la forma constituida por los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. La esvástica. Su movimiento. En su movimiento en sentido de las manecillas del reloj, trazan efectivamente con las aspas la luz de la energía universal en actividad constante para generar nuevos seres y nuevas cosas. De manera que este es el sello por excelencia de la generación universal, de la gnosis, del esoterismo, de la filosofía, de la ciencia, de las religiones, del lenguaje transversal. Transversal es porque con el lenguaje nos hacemos entender de nuestros hermanos. Y es el wow de la alta ciencia, el lenguaje, el verbo creador, el movimiento eterno. Luego tenemos la figura novena. Es la misma figura del 8, con un circulito en el centro y las aspas de la cruz esvástica. Como siempre, el 9 es el cuadrado del 3, o sea, el primer cuadrado de un número impar. Fue llamado por los griegos telésforos, o el que lleva al fin, por ser el número de meses que dura la gestación en la mujer. El número 10 es la misma imagen, con el círculo de la eternidad. Cualquier aspecto de la naturaleza cósmica, movimiento o actividad, están representados siempre por la esvástica. Es el símbolo por excelencia de la alta sabiduría. La década, producto de la asociación de la mónada con la duada, la tríada y la tetrada, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, representa la divinidad que ha venido cumpliendo la evolución de todos los principios que integra. Es el número perfecto, símbolo de una armonía nueva y absoluta, contenida en la finalidad de las causas.
Por estos motivos, los griegos la llamaron Pantaleia o todo completo, como número resultante de la suma del 3 de la Constitución y el 7 de la manifestación. Es un símbolo por excelencia de la alta sabiduría. Pero no vayan, hermanitas y hermanos, a creer que si mandan a fabricar una esvástica de oro, ya van a ser poderosos. Pero el día que manejen ustedes o manejemos nosotros esas cuatro fuerzas en los diferentes modos de su actuación, seremos poderosos. Luego, sí y no. Estas son imágenes de verdades incontestables. Y verdad es que no tienen argumento ninguno en contra de ellas. Aspecto masculino y femenino son una sabiduría pura y extraordinaria que a través de las edades estará ilustrando la capacidad que la gente posee para ver la geometría, para ver en la geometría la obra divina, la obra cósmica, la obra de la fuerza por excelencia que opera inicialmente en un germen oculto, que es el rostro de Dios, y que después se multiplica hasta llegar a 10 grandes modos o manifestaciones, que son los 10 sefirot de la Cábala, que son realmente el aspecto masculino y femenino de la seidad. Los aspectos de la seidad. 5 representan el aspecto masculino de la seidad y 5 representan el aspecto femenino de la seidad. En la evolución actual de la raza, tenemos 5 sentidos, tenemos 5 elementos, tenemos 5 modos de ser. Entonces tenemos vista, olfato, oído, gusto, tacto. Tenemos tierra, aire, fuego, agua y éter. ¿Dónde nacen las matemáticas? Tenemos que el número 4 es el número sagrado por excelencia, del cual nacen todas las matemáticas. Dirán, pero este viejito se está volviendo loco. Del número 4 nacen las matemáticas. ¿Cómo no? La constitución del número 4 nos da 10. La constitución del número 4 nos da 10. Si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. La década pitagórica. Esta cruz cuarta es la realidad, la entrefusión y complementación de las energías de la vida. Así que la divinidad se manifiesta esencialmente en nosotros en 3 modos, teniendo arriba una cuarta. Esa es la cuadratura del círculo. Ese es el movimiento eterno de la vida. Este es el misterio real del número 4. Aspecto masculino y femenino, continúa el maestro. Y dice, mientras yo hablo y ustedes escuchan, yo represento el aspecto masculino de la seidad y ustedes representan el aspecto femenino de la seidad, que reciben las ideas para que ellas maduren y se conviertan en el germen de nuevos modos de la naturaleza, del saber,
de la vida y de todo cuanto puede ser. Ahora, si cualquiera de ustedes, después de haber asimilado esto, habla y yo escucho, entonces el hablante representa el aspecto masculino de la seidad y el audiente el aspecto femenino de la misma, siempre y por siempre. Es siempre el movimiento de la esvástica, haciendo posible la generación de las ideas, en este caso, la generación de las formas, en aquel caso en que viene la unidad o armonía de los contrarios, lo cual deberá verificar una raza evolucionado dentro de una mística ideal y excepcional, y entonces egos de alta evolución renacerán en la Tierra para ayudar el proceso de la evolución consciente. Hierosofía. Esto es realmente la hierosofía. De hieros, imágenes, y sofía, sabiduría. No sé, pero en realidad de verdad conocí una persona que estaba loca, pero quizás el más loco era yo. Era una persona muy sanita de mi pueblo. Era una anciana aristocrática de mi pueblo. Ella, todo lo que hacía era una figura cada vez que recibía una impresión. No sé de dónde. Hacía una figura en la calle y seguía. Y las figuras eran geométricas. Toda la gente la consideraba como una viejita loca. Pero fuera de aquella aparente anomalía, era una mujer normal. Eso pasa con nosotros. Cuando tenemos algo excepcional en nuestras vidas, nos llaman locos. No hay nada más grande, ni más sublime, ni más extraordinario que una divina locura. La locura que nos conduce por el camino de la verdad, de la belleza y del bien. Es la más perfecta de las locuras. En este camino soy un loco rematado. Desde niño no buscaba ninguna otra cosa que el conocimiento, que la sabiduría de las edades. Pasé mis primeros 25 años de esta incorporación buscando algo que no sabía qué era lo que buscaba. Pero me decía siempre subconscientemente, tiene que haber algo que esté por encima de todas las necesidades de la humanidad, de los trajes bonitos, de las corbatas de colores, de ir a misa, que no sabe nadie qué cosa es aquello, de hacer ademanes, de hacer actos de la señal de la cruz, sin saber lo que esto significaba. Después, yo llegué a saber que la señal de la cruz es altamente científica. Desde el principio de las edades, en todos los tiempos, siempre han habido guías de la humanidad. En el nombre del Padre, la conciencia, el nombre del Hijo, la sensibilidad del Cristo y el nombre del Espíritu Santo, el tercer aspecto de Logos. Hacían referencia a la Trinidad, que ha tenido siempre su nomenclatura,
ha tenido siempre su contenido en todas las filosofías y ciencias del mundo, pura sabiduría a través de los tiempos, puros conocimientos esenciales que podemos nosotros encontrarlos en imágenes dispersas en todo el globo. El Padre, la Madre y el Hijo, la sublimación divina del fuego creador de la vida, convertido en amor universal, que es el Cristo. Entre los brahmanes es Brahma, Vishnu y Shiva. Entre los católicos, que traen la tradición sin saberla ni conocerla, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos cometieron una profunda anomalía. Descartaron en su filosofía el sentido femenino de la seidad y entonces tuvieron que crear más tarde el culto de la Virgen María. En esta encarnación he tenido la oportunidad kármica, porque no otra cosa puede ser, de viajar por el mundo. Cómo pensar en un muchacho que tenía que arriar, cómo pensar que un muchacho que tenía que arriar vacas y más tarde ejecutar un instrumento de una orquesta pudiera un día darle la vuelta al globo sin dinero ni manera de hacerlo. Se presentó el hermano, que seguramente en épocas diferentes, como ya lo he constatado, éramos muy amigos y me invitó a ir en busca de ese conocimiento. ¿Dónde están las mejores figuras hieráticas de la verdad trascendente? ¿Dónde están las mejores figuras de la verdad trascendente? Es en Centroamérica, en Honduras, Guatemala y México. Allí está lo más grande. Es lo mejor. Es mejor, es lo mejor que lo que hay en Egipto. Es lo mejor que lo que hay en el Museo Británico. Mejor que lo que hay en el Museo de París. Allí encontramos lo mejor de la vida, el libro hierático de las edades. Ya algunos hermanos tuvieron la oportunidad de acompañarme y más que todo de invitarme a ir a aquellos lugares, porque los he visitado 4 veces. Y es el único lugar del mundo donde me gustaría regresar, a pesar de que este aparato que me suministró la evolución está un poco deficiente ya, pero sería lo único que realmente me interesaría. Volver a esos lugares de Honduras, Guatemala y México, donde está la verdad trascendente en esas figuras hieráticas, sin palabras objetivas, todo subjetivamente a la vista en imágenes preciosas que producen en mi ser una profunda elación. Encontrar en Centroamérica imágenes que parecen nacidas en Egipto, imágenes que parecen hijas de la cultura hebrea, de los mongoles, de los indos, de los caldeos, de los gimnosofistas, es algo verdaderamente maravilloso. Tenemos unos petroglifos en Centroamérica maravillosos, en Nicaragua, cultura chiccha, en Sinaloa, en México,
en el Monumento Nacional de México. Sabiduría de los Rosacrucis. Desde el principio de las edades, en todos los tiempos, siempre ha habido guía de la humanidad. Más tarde encontré una carta de un adepto que ningún pueblo, por sencillo que sea, es ajeno a este gran servicio de la jerarquía blanca. Alguien que esté impulsando su ideal de la evolución consciente hacia la verdad, hacia la belleza y el bien. Y este es el caso para Colombia. No pude menos que bendecir ese divino momento, aquel en el cual vino para Colombia el servicio de la sabiduría de los Rosacruces. Y aquí tenemos en la cuarta figura exactamente el hieratismo de la Rosacruz. En el núcleo convergente de las fuerzas perpendiculares y horizontales sobre la Tierra se halla el núcleo de la verdad, por ser el aliento de la vida espiritual, el ritmo maravilloso simbolizado en el amor universal, en la cruz de los Rosacruces. Todos los días me asombro, todos los días me encanta, todos los días me lleno de maravillas al darme cuenta de que los Rosacruces poseen verdaderamente lo mejor de la vida. Para la sociedad teosófica vino una época gloriosa. La maestra Madame Blavatsky dejó una sabiduría extraordinaria. Ya hoy no se estudia, porque infortunadamente la pereza, más que todo lo psicomental, es una cualidad tremenda del dominio materialista que se ejerce sobre las personas de poca fuerza moral. Allá estuvieron tres grandes mentores: la maestra Blavatsky, el señor Selesny y la señora Besa. Ellos están ahorita aislados. Nadie los toca, nadie los tiene en cuenta. El mentor de aquí, de la teosofía, dijo una vez que para qué se estudiaban frases tan extraordinarias si la mazamorra era mucho más sencilla para verla, palparla e ingerirla. Imagínense. Es decir, estaba ya cansado de algo que nunca supo que era un tesoro maravilloso. Allá a este respecto un cuento del señor Martin. Dos peones reunieron sus ahorros y compraron un pequeño territorio en el África para cultivarlo y ganarse el pan. Lo cultivaron y lo cultivaron, pero con mucha dificultad podían derivar la comida del esfuerzo obtenido en cultivar la tierrita. Entonces la pusieron en venta. Vino un ingeniero, miró y pagó lo que dijeron inmediatamente. Se puso a profundizar cada vez más y allí destapó una mina de diamantes. Eso es lo que tenemos que hacer: profundizar la esencia de la sabiduría de los Rosacruces para encontrar el diamante luminoso
de la verdad, de la belleza y del bien. Para terminar, queridísimas hermanas y hermanos, recordemos el símbolo del verbo creador. El libro elocuente de la geometría. Pitágoras dijo sabiamente, Dios geometriza. Dios persona no existe en ninguna parte. El logos geometriza. La inteligencia universal a través de la sustancia y la vida. Tenemos el símbolo entonces del verbo creador, el aún. Se hace figurar en la palabra aún, explicada en la primera parte. Am, M, el símbolo y el movimiento. La A dentro de un círculo. Que lo tenemos aquí, por allá donde era la fábrica de Bavaria, nos decía el maestro. En este sello tendríamos nosotros el aspecto gnóstico de la sabiduría de los Rosacrucis. Este es el mismo que está acá. Es la imagen perfecta del esoterismo hierático. Hermanas y hermanos, muchas gracias.